La capacidad de ser un buen papá tiene dos claves esenciales: el conocimiento de Dios y el conocimiento de la palabra. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un fuerte abrazo, un tremendo saludo desde el reto de hoy día. Día martes. Día martes estamos hablando de el trascendental desafío de ser papá. Pero decirlo así con... El trascendental desafío de ser papá, porque estamos pensando que ya viene el Día del Padre. Sí, tú sabes, ¿verdad? Y queremos desafiar a los papás. Ahora, en medio de todo, yo quisiera decir, y si uno tiene un papá que no es así, no se lo celebro el domingo. No, ¿cómo no? Hay que desafiarlo. Este trascendental desafío no es fácil lograrlo. No. ¿Verdad? Gracias a Dios por los que están tratando y están en el proceso, ¿verdad? Y les falta, pero hay que celebrar. Una vez más, hay que animarlo. Lo que hemos dicho tantas veces, posicional, ¿verdad? Si tú no tuviste un buen papá, pero tenés papá, dale gracias a Dios por tu papá y hónralo, porque es lo que la Biblia te manda. Sí. No dice la Biblia, honra a tu buen padre y a tu buena madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice, honra a tu padre y a tu madre. O sea, a veces el papá no ha cumplido el trascendental desafío, pero para eso estamos acá, para recordar a todos que ser papá es desafiante y deberíamos tomarlo. Sí. Es un desafío que deberíamos tomar. Y una vez más, a veces cuando uno es hijo es fácil ser el juez de los papás. Es que mira, eso que acabas de decir es un principio, debe de haber alguna ley en algún lugar. Me refiero a una ley de comportamiento social, no una ley judicial, que establece que los que están debajo de una autoridad son más proclives a tirar piedras a los que están arriba en la autoridad, mientras no han tenido la responsabilidad de lograr lo que ellos están criticando. Sí. O sea, el alumno se acaba al maestro, ¿verdad? El ciudadano se acaba a los gobernantes, el empleado se acaba al jefe, ¿verdad? En las iglesias nunca se acaban a los pastores, jamás. Pero los hijos se acaban al papá. O sea, y el papá es mal visto. Y hasta que les toca tener la papa caliente en la mano, le dicen, ok, pues sí era difícil. Sí. El día que uno de los ciudadanos llega a ser diputado, ahí me contás, ¿verdad? Sí. El día que la persona que estaba sentada en la banca tiene la responsabilidad de ser pastor, ahí me contás, ¿verdad? O de meter los goles. El que estaba en la banca que le toca meter los goles. Sí, ahí me contás. Mira, pero entonces creo que hablándole a hijos, hablándole a esposas, hay que, si tú hay un esposo ahí en tu vida, si hay un papá ahí en tu vida, anímalo y hay que ver si está tratando. Si está tratando, creo que merece doble honor. Yo voy a estirar eso que acabas de decir. Yo voy a hablar a los papás de ese que es ahora papá. Sí. Suegros y padres, ¿verdad? A los tíos, a los hermanos, todos los que están alrededor. O sea, yo creo que deberíamos de tener un ecosistema familiar que promueve al buen padre, que protege al buen padre, que estimula al buen padre, que anima al buen padre, porque eso es lo que Dios dejó en la Biblia. Sí. Dios dejó una serie de protecciones para los papás, porque como tú dijiste el día de ayer, Él eligió ser llamado papá. Sí, padre, ¿verdad? Bueno, de hecho, Abba Padre quiere decir papito. Papito, que a mí me gusta más ocupar la expresión, porque papito casi nadie dice papi. Sí, papi. Ajá, papi. Me gusta mucho eso. Dios escoge esto, entonces quiere que haya suena raro que haya papis, pero que haya papitos, ¿verdad? Que sean estimulados por todos los demás. Y un poquito lo que vimos el día de ayer. Lo que vimos el día de ayer, que probablemente la figura más trascendental, el más impactante en la vida de una persona es el papá. Sí, papá. Lo que dijimos es que ninguna figura parece tener más impacto, positivo o negativo, que la figura del papá. Sí. El buen papá tiene un impacto increíble. Sí. El mal papá tiene un impacto increíble. Y el papá que no está para nada, tiene un impacto increíble. Y el papá que está presente pero no está, tiene un impacto increíble. Sí, por eso, el papá que no está presente. Sí. O sea que hay unos que están presentes físicamente. Es mal papá. Sí, el como mediocre estás diciendo tú, ¿verdad? El papá, es que esta expresión
papá ausente, una que se acuñó hace algunos 20, 30 años. Más. Quizás 30, 40 años. Más. Yeah. Pero se refiere al padre que sí es parte del hogar, sí está ahí presente, pero no está inmiscuido en la vida de los hijos, Sí. en la vida emocional. Tú Sí. ocupabas esta parte. Entonces, Esa conexión en el corazón. no existe. Entonces, si eso no existe, es terrible, Sí. terrible lo que causa. Ahora voy a cambiar de velocidades por unos instantes. Es el entender, se empieza utopia, te viste ahorita. Es el entender que una de las responsabilidades descomunales del papá es el cuidado del alma del hijo. Sí. Creo que la mayor parte de papás tienen temor del cuidado físico del hijo. Sí. Tú sabes. Tienen temor del cuidado. Sí, O sea, tienen... temor de afrontar el cuidado físico del hijo. Por ejemplo, ¿tú crees? sí, yo creo que hay muchos papás. Creo que es más fácil tener cuidado No, de la integridad física del hijo. quizás déjame avanzar en la idea. Muchos de los que se van es porque no quieren sostener al hijo. O sea, muchos de los papás que, ok. tú sabes, un hombre deja embarazada a una mujer y, como decimos en El Salvador, se las campanea, ¿verdad? Se va, se desaparece. Salud, Lulú. Porque lo que él no quiere es ser responsable de la parte económica de cuidado físico del hijo, porque le es incómodo. Es gravoso. Es egoísta, entonces es más fácil desaparecer de ahí. Creo que los que se quedan y tienen un matrimonio, ¿verdad? O a veces hay un inicio de relación que es así, la mamá sale embarazada y entonces se casan, o hay amor y todo lo demás y se casan. Creo que creen que cuidar la parte física del hijo es la clave. Pero lo que yo veo es que en la Biblia la parte del cuidado física del hijo es dada, o sea, Sí. es tomada por sentado, tenés que hacerlo. Sí. Como decir, Sí. no hay mucho pasaje que digan, Iván, debes comer 3 veces al día, o sea, porque se sobreentiende. Pero la parte de la provisión emocional y la provisión espiritual, eso está por todos lados, es el cuidado del alma. Si el hijo no se cuida, en Efesios capítulo 6, y yo sé que hoy vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6 y alcanzamos a llegar hasta ahí, Sí. pero en Efesios capítulo 6 dice, ustedes tienen que tener cuidado de que los hijos no se desalienten. O sea, citaste la semana pasada la increíble cantidad de suicidios que hay, 800,000 suicidios en el año. uno cada 29 segundos o uno cada 36 segundos, increíble. Y entonces, porque muchas almas desalentadas. Y yo no voy a decir que todo es culpa del papá, No. pero mucho es responsabilidad del papá. El papá no pudo cuidar del alma de la forma correcta y no tuvo la sensatez y la sabiduría para estar cerca, para medir cuándo se estaba deteriorando el alma del hijo, y entonces de repente lo que tienes entre manos es una circunstancia que no puede manejar, pero fue porque hubo esa falta de cercanía. En el caso, ahora estamos hablando de otras estadísticas, pero dicen que hasta es 500%, hasta 500 veces, o sea, hasta 5 veces más, perdón, hay de probabilidades de ir a la cárcel o estar en drogas Sí. en un lugar donde hay papá y en un lugar donde no hay papá. Sí. Ni siquiera estamos diciendo bueno o mal papá, Sí, sí. pero la diferencia es inmensa. Sí. La posibilidad de pobreza Sí. cuando no hay un papá es inmensamente superior. Sí. Entonces uno debe entender que esto no es una cosa ligera. No. Dios lo diseñó así. Es un desafío trascendental. Sí. Deuteronomio capítulo 6. Sí. Deuteronomio 6 es probablemente el pasaje más repetido de la Biblia en la historia. ¿Tú crees? Sí, porque Juan 3:16. no, porque los judíos tenían que repetir el Shema a diario. Sí. Entonces, aún siglos antes de que Juan 3:16 existiera. Entonces, creo yo que si no es uno de los más Ok. repetidos. ¿Qué decía? El Shema. ¿Qué dice el Shema? El Shema es esta oración que los judíos hacen sacada de Deuteronomio capítulo 6, que literalmente quiere decir uno es, Jehová es uno. Y esa es la idea. Dice, versículo 3, oye pues, oh Israel. Quiere decir oye Israel. Sí, oye Israel. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Antes ha dicho que Él va a dar todas estas leyes para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo. Sí. Usted está diciendo, si yo te doy esto y tú tienes la habilidad para transmitirlo a tu hijo,
y él tiene la habilidad para transmitirlo al hijo del hijo, entonces te va a ir bien. Te va a ir bien. Sí. Si tú fallas en este proceso, no te va a ir bien. Sí. Entonces, ¿qué tenía que decir? Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, ese es el mandamiento. El mandamiento es, tú tienes que poner a Dios primero. Sí. El desafío de ser papá no implica poner al hijo primero. No. El desafío de ser papá, el trascendental desafío de ser papá, surge, fluye de la idea de que Dios es primero. Sí. Dios es primero. Yo amo a Dios más que nada. Lo hemos hablado en algunos otros momentos. Yo se lo he dicho a mis hijos en algún momento de la vida. Hijo, hija, yo tengo un conflicto de amores. Yo te amo a ti, pero amo más a mi Dios. Señor. Ajá. Entonces, cuando tengo que definir cómo voy a tratar contigo, tengo que definirlo por cómo yo amo a Dios. Y perdón, y los tres absolutos que ocupa ahí es con todas tus fuerzas. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sí. Y en el Nuevo Testamento agrega y con toda tu mente. Y con toda tu mente, exactamente. O sea, es esa parte de decir, Dios es la clave. Entonces, partamos de una premisa básica. Si la figura que más impacto tiene en un hijo es una persona, perdón, es la figura del padre, buena, mala, ausente o presente, como decíamos hace un rato. Entonces, la forma para tener un impacto positivo mejor que el hijo es tener una relación personal con Dios, en el cual Dios es el centro de todo. Sí. Cuando esto no se da, aun si tenemos las habilidades psicológicas, quizás uno es psicólogo, ¿verdad? Y tiene como de alguna manera entender la composición emocional del hijo y hacer lo que quieras, pero no hay una relación con Dios. O quizás uno es un educador, es un maestro y ha tratado con niños toda la vida, pero no tiene una relación con Dios. O quizás uno es, yo no sé, un líder de cualquier otra circunstancia y tiene los recursos necesarios, pero no tiene una relación con Dios. Entonces es muy difícil ser el papá que Dios quiere que nosotros seamos. Sí. Y yo lo diría así, es muy difícil. Yo diría imposible. Sí. Imposible. Porque todo surge de la relación con Dios. De acuerdo, de acuerdo. Ok. ¿Qué más dice el Shema? Dice el pasaje. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ok. Esta relación con Dios está conducida por la palabra de Dios, Sí. por la revelación de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Por su palabra. No conocemos a Dios por la religión. No conocemos a Dios por lo que dice el pastor. Por la iglesia. O por la iglesia o por leer un libro cristiano. Sí. Conocemos a Dios ni por escuchar un podcast Sí. del reto de hoy. Conocemos a Dios por la conexión con la palabra. Sí. Si todo esto nos conecta con la palabra, qué bien. Claro. Pero al fin y al cabo, quien revela a Dios Es la palabra. palabra. Sí. Entonces, hay un énfasis en este Shema para decir, en este trozo de Deuteronomio capítulo 6 para decir, hey, ¿tienes que amar a Dios? Sí. La clave es la palabra. O sea, es palabra, 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 palabra. Y yo no puedo subestimar. Enfatizar No puedo, suficiente. Sí. no puedo sobreenfatizar la importancia de que quien es papá tenga una relación con la palabra. Sí. O sea, ahora estás diciendo no la relación a priori, no antes de decir voy a enseñar la palabra, es voy a tener yo una relación con la palabra. Antes de vivir la palabra, yo tengo que conocer la palabra. Y esto está basado un paso antes en una prioridad de Dios. Sí, Ajá. sí, Dios es lo primero. Sí. Dios es lo más importante. Con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Ajá. Okay. Con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Ok. Esto da luz. Entonces, palabra para relacionarme con este Dios. Sí. Si yo soy papá, puede ser así. Si yo soy papá, el primer libro que tengo que tener en el corazón es la Biblia. Sí. El primer libro que tengo que tener en la mente es la Biblia. Hay una larga lista de buenos libros que podríamos leer.
Ok. Que quizás Sí. demos una lista mañana, Ok. si quieres, ¿verdad? Demos algunas recomendaciones de libros que yo he leído a través de la vida, que tú has leído a través de la vida, que son muy buenos, de pastorear el corazón del hijo, de entender cómo se crían hijos difíciles, de... Cómo criar varones, cómo criar chicas. Sí, buenísimo, Sí. buenísimo. Pero la clave no son esos libros, Ajá. la clave es la Biblia. Mira, Steve estaba poniendo un ejemplo que yo creo que es bueno. Cuando vas en un avión y te explican qué pasa si el avión se cae, que todos los que han pasado por esa experiencia piensan que el avión no se va a caer. Pero el día que se cae, entonces todo hubiera puesto atención. Pero una de las cosas que te dicen es, si usted lleva a un menor a la par, tiene que ponerle... Uno piensa que va a decir, póngale primero la mascarilla a él y después póngasela a usted. Sí. Pero no dice eso. No. Lo que dicen es, póngase usted primero la mascarilla. La mascarilla de oxígeno, De sí. oxígeno. Ajá. Ajá, y después, No de COVID. Ajá. y después póngasela al menor. ¿Por qué? Porque si yo me desmayo, Sí. entonces no sirve que le haya puesto Sí. la mascarilla al bebé. Aquí es similar al niño. Aquí es similar. El que quiere lo mejor para sus hijos, y tú sabes tantos papás que uno ha visto a lo largo de la vida decirle a que llegue a la iglesia y decirme, yo creo que esto es lo mejor para Sí, mi hijo. sí. Ahí se lo dejo, ayúdele, que crezca, que yo quiero que tenga una buena relación con Dios. Pero si yo no cuido mi relación con Dios, entonces yo tengo un problema enorme. Porque no voy a poder ayudar a mi hijo. O sea, si yo pongo la mascarilla y entonces en el bajón de presión hay falta de oxígeno y todo lo demás, yo me desmayo y mi hijo queda ahí, Sí. ahí solito, triste y abandonado. Entonces, lo que estamos diciendo ahora, el papá debe cuidarse primero a sí mismo en su relación con ¿sabes Dios. qué es un principio? Es un principio de liderazgo en la Escritura. Llega Jetro y le dice a Moisés, cuando Moisés está ocupado, Sí. él está tratando Desde que se despierta hasta que se acuesta. tratando de gobernar, ¿verdad? Y tú sabes, pobre Moisés, triglicéridos altos, colesterol alto y todo lo demás, presión arterial elevada. Y le dice Jetro, el suegro, le dice, qué mal lo que estás haciendo. Y yo siempre pienso que Que Moisés ha dicho, ey, mala onda. ya no puedo hacer más, va, qué bárbaro, me está criticando. Tengo 80 años Pero el argumento de Jetro es muy poderoso. Dice, desfallecerás tú y desfallecerá tu pueblo. O sea, te vas a acabar tú, pero si te acabas tú, se va a acabar todo el pueblo. O sea, si tú no te cuidas Sí. tú, entonces el efecto que va a tener sobre aquellos que tú estás liderando es terrible. Sí. Es terrible. Pero pudiéramos ir a vez tras vez en que el mismo concepto es planteado. De hecho, estamos viendo Crónicas de Reyes, Sí, que se sostiene sobre la importancia de que el líder cuide de sí mismo. sí. Los principios de autoliderazgo. Entonces, aquí hay algo que es Que importante. cuide de su mismo, más que solo que cuide, pero Sí, incluyen. pero que se cuide a Sí. sí mismo, que se cuide a sí mismo, que tenga una buena relación con Dios, que tome las decisiones Sí. correctas. Aquí está diciendo, tú vas a ser un buen papá, y ni siquiera vamos a tener el chance, Sí. creo yo, de entrar a la parte de ser un buen papá, pero solo se logra si tú como papá tienes una buena relación con Dios. No podemos sobreenfatizarlo. Esta es la clase de cosas que a veces el que está escuchando y dice que yo quiero ser un buen papá, entonces te dicen, pero es que tú tienes que tener una buena relación con Dios. Ah, sí, ya sé, pero dígame cómo ser un buen papá. No, es que esa es la base, esa es la clave. Si tú no tienes una buena relación con Dios, no vas a ser un buen papá. Sí. O sea, Y no si vas. tú tienes una buena relación con Dios, solo con eso, entre comillas, va a sobreabundar, va Sí. a rebalsar Sí. en los demás. Las estadísticas que leíamos ayer, Sí. los hijos que admiran la fe del papá porque Sí. tienen una relación genuina con Dios. Yo quiero tener eso, Entonces, en ese contexto, da la instrucción que acabo de leer, que solo te lo voy a leer ahora porque ya no vamos a tener el tiempo, Sí. pero dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ok. Las implicaciones de la relación entre padre e hijo ahí son grandísimas. Básicamente está diciendo, tu padre, tienes la responsabilidad de pasar tiempo con tu hijo en todo momento. Sí. Y allí es cuando vas a poder hacer una diferencia con él. Influenciarles. Influenciarle. Como no estamos hablando aquí de todos los procesos educativos el día de hoy, quizás dejemos esto para mañana. Me gusta. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es comprender que la única vía para ser un buen papá pasa necesariamente por la relación personal que cada papá tiene con Dios. Es poner a Dios como el centro de todo y es morar
habitar de una manera permanente en los conceptos que la Biblia plantea. No solo el conocimiento bíblico, es la revelación de Dios y de su carácter que debe ser imitado por medio de la Escritura. Cuando no tenemos eso, es muy difícil ser un buen papá. Es realmente muy difícil. Desafiante, desafiante. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que comprendas que si tú no tienes vida que compartir, no puedes compartirla. Y la forma de tener vida pasa por conocer a Dios por medio de la revelación de su palabra. Sí. Tienes que conocer su palabra y así vas a conocer a Dios. Y no solamente conocer su palabra, sino que conocer la palabra por medio de esa Sí, relación con Dios. totalmente de acuerdo. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.